¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre el tiempo fuera incorrecto? Si el pasado que recuerdas, el presente que estás viviendo ahora mismo y el futuro que imaginas no fueran realmente lo que parecen ser. En marzo de 1955, apenas unas semanas antes de su muerte, Albert Einstein escribió una carta profundamente personal a la familia de su amigo más cercano, Michele Besso. En ella intentaba consolarles tras su fallecimiento, diciendo que Besso simplemente había partido un poco antes que él hacia este extraño mundo. Pero después añadió algo mucho más inquietante, algo que desde entonces ha quedado grabado en la mente de físicos y filósofos. Escribió que, para quienes creemos en la física, la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión obstinadamente persistente. Y esas palabras no venían de un místico ni de un poeta buscando consuelo. Venían del científico que cambió la física moderna, el creador de la relatividad, el hombre que unificó el espacio y el tiempo en una sola estructura de 4 dimensiones. Einstein no estaba hablando de forma ligera, estaba haciendo una de las afirmaciones más profundas jamás sugeridas por la ciencia, que el flujo del tiempo que sentimos internamente podría no existir realmente como lo imaginamos. Y aquí surge la pregunta inevitable, ¿debemos tomar esto en serio? No como metáfora, no como una reflexión emocional, sino como una afirmación real sobre la estructura del universo, porque cuanto más profundiza la física en este tema, más extraño se vuelve. La termodinámica, la mecánica cuántica, la gravedad, la neurociencia, cada una parece empujar la respuesta en una dirección distinta. La verdad no encaja fácilmente en una sola explicación. Por eso hay que dividir la pregunta. ¿Es el tiempo una dimensión real como el espacio? ¿Es el flujo del tiempo algo fundamental del universo o una creación de nuestra mente? ¿Existe una hora universal o cada observador tiene el suyo propio? ¿La diferencia entre pasado y futuro está escrita en las leyes de la física o surge de ellas? Estas no son preguntas simples, son capas distintas de un mismo misterio, y cada una tiene respuestas diferentes, a veces incluso contradictorias. Y lo más sorprendente es que, cuanto más avanzamos en la física moderna, más extraño se vuelve todo lo que creemos saber sobre el tiempo. Para empezar a entenderlo, tenemos que volver al origen de nuestra idea moderna del tiempo, y ese origen comienza con Isaac Newton. Para entender por qué el tiempo se ha convertido en uno de los mayores misterios de la ciencia moderna, primero tenemos que regresar al punto donde todo parecía perfectamente claro. Y ese punto comienza con Isaac Newton. En la visión de Newton, el tiempo era algo absoluto, universal e inmutable. Él lo dejó escrito de forma explícita en su Principia Matemática en 1687. Para Newton, el tiempo fluía por sí mismo, de manera uniforme, sin depender de nada externo. Era como un reloj universal que marcaba el mismo ritmo en todo el universo, sin importar dónde estuvieras o cómo te movieras. En ese mundo, si 2 personas se encontraban en extremos opuestos del universo y preguntaban qué hora era ahora, existiría una única respuesta correcta. El presente era el mismo en todas partes. El pasado estaba fijo, el futuro estaba por venir, y el tiempo avanzaba como un río constante que lo conectaba todo. Esta idea encajaba perfectamente con la experiencia cotidiana. En la vida diaria, el tiempo parece avanzar de forma uniforme. Los días pasan, los recuerdos quedan atrás y el futuro siempre parece estar por llegar. La física de Newton no solo describía este sentido común, sino que lo reforzaba con una precisión matemática impresionante. Durante más de 2 siglos, este modelo fue tan exitoso que nadie tenía razones serias para dudar de él. Permitió predecir el movimiento de planetas, cometas y satélites con una exactitud extraordinaria. Incluso ayudó a enviar seres humanos a la Luna. El universo de Newton funcionaba de manera impecable, pero a finales del siglo XIX comenzaron a aparecer problemas que no encajaban en esa visión perfecta. Uno de los más importantes tenía que ver con la luz. Los experimentos mostraban algo extraño. La velocidad de la luz siempre era la misma, sin importar cómo se moviera el observador. Si te acercas o te alejas de una fuente de luz, la velocidad medida no cambia. Esto contradice directamente la lógica de Newton, donde las velocidades deberían sumarse o restarse. En el mundo newtoniano, si te mueves hacia un objeto que viene hacia ti, su velocidad aparente debería aumentar, pero la luz no obedece esta regla. Siempre viaja exactamente a la misma velocidad. Este detalle aparentemente pequeño tenía consecuencias enormes. Algo en la estructura del universo no encajaba con la idea de un tiempo absoluto. Fue aquí donde Albert Einstein entró en escena
en 1905 con su teoría de la relatividad especial. Su propuesta fue radical, pero sorprendentemente simple. En lugar de intentar ajustar la velocidad de la luz a la física de Newton, decidió hacer lo contrario. Aceptó la velocidad de la luz como una ley fundamental del universo y preguntó qué debía cambiar en nuestra comprensión del mundo para que esto fuera posible. La respuesta fue impactante. El tiempo, tal como lo entendía Newton, no podía existir de la misma manera. El tiempo no es absoluto, no es universal, depende del observador. Esto significa que dos personas moviéndose a diferentes velocidades no experimentan el tiempo de la misma forma. Para alguien que se mueve muy rápido, el tiempo pasa más lentamente en comparación con alguien en reposo. Este fenómeno se llama dilatación del tiempo, y no es teoría abstracta. Ha sido medido y verificado múltiples veces. Los relojes en satélites, por ejemplo, funcionan a ritmos ligeramente distintos a los de la Tierra. Sin las correcciones basadas en la relatividad, sistemas como el GPS simplemente no funcionarían con precisión. Incluso partículas subatómicas como los muones viven más tiempo cuando viajan a velocidades cercanas a la luz, lo que demuestra que el tiempo no es una constante universal. Pero la relatividad va aún más lejos. No solo cambia la idea de cuánto dura el tiempo, sino también qué eventos ocurren al mismo tiempo. Y aquí es donde el concepto de realidad comienza a volverse realmente extraño. El cambio más profundo que introdujo Einstein no fue solo que el tiempo pudiera ir más lento o más rápido dependiendo del movimiento. Lo verdaderamente desconcertante es que la propia idea de simultaneidad deja de ser absoluta. En nuestra intuición cotidiana, parece obvio que existen eventos que ocurren al mismo tiempo en todo el universo, pero la relatividad especial muestra que esto no es cierto. Dos observadores en movimiento relativo pueden discrepar sobre qué eventos son simultáneos, y ambos tendrán razón dentro de su propio marco de referencia. Esto significa que no existe un único ahora universal. Lo que tú llamas presente no es necesariamente el mismo presente para otra persona que se mueve respecto a ti. Y esto cambia todo lo que creemos entender sobre el tiempo. El ahora deja de ser un punto fijo en el universo. En su lugar, se convierte en algo relativo, dependiente del observador. Si no hay un presente único, entonces tampoco hay un flujo de tiempo universal que avance de manera idéntica para todos. Esto lleva a una idea que resulta profundamente inquietante. El universo podría no estar fluyendo en absoluto. En lugar de un presente que se mueve del pasado al futuro, la relatividad sugiere una imagen muy distinta, una en la que todos los momentos pasado, presente y futuro existen en una estructura completa llamada espacio-tiempo. En esta visión, el universo no es algo que cambia con el tiempo, es algo que simplemente es. El matemático Hermann Minkowski formalizó esta idea al describir el espacio y el tiempo como una sola entidad unificada, el espacio-tiempo. En esta estructura, cada evento del universo tiene una posición fija, como puntos en un mapa gigantesco de 4 dimensiones. Desde esta perspectiva, el tiempo no fluye. Solo existe una estructura completa donde todos los eventos están ya ubicados. Esta interpretación es conocida como el universo bloque. En él, el pasado, el presente y el futuro tienen la misma realidad ontológica. No hay un momento privilegiado llamado ahora que se mueva a través del tiempo. Solo hay una geometría completa del universo. Einstein mismo, en su carta, parecía inclinarse hacia esta idea cuando dijo que la distinción entre pasado, presente y futuro es una ilusión obstinadamente persistente, pero esta conclusión no es aceptada de manera universal entre los físicos. De hecho, sigue siendo uno de los debates más profundos en la física moderna. Algunos científicos argumentan que el universo bloque es simplemente una interpretación matemática, no una descripción definitiva de la realidad. Entre ellos está Lee Smolin, quien defiende la idea de que el tiempo es real, dinámico y fundamental. Según esta visión, el universo no es estático, sino que evoluciona de verdad, y las leyes de la física podrían incluso cambiar con el tiempo. Esto abre una tensión importante. ¿Las ecuaciones describen una realidad sin tiempo o solo son una herramienta que nos hace parecer que el tiempo no existe? Y mientras la relatividad empuja hacia un universo sin un ahora absoluto, otra área de la física añade aún más misterio, la gravedad cuántica. Porque cuando intentamos unir la relatividad con la mecánica cuántica, el tiempo empieza a comportarse de una manera aún más extraña o incluso a desaparecer por completo. Cuando la física intenta unir dos de sus teorías más exitosas, la mecánica cuántica y la relatividad general,
aparece uno de los problemas más profundos de toda la ciencia moderna. El tiempo deja de comportarse como algo fundamental. En la mecánica cuántica convencional, el tiempo sigue existiendo como un fondo fijo. Es un parámetro externo, algo que simplemente está ahí mientras los sistemas evolucionan. Las partículas cambian, las probabilidades fluctúan, pero el tiempo sigue avanzando como un escenario constante donde ocurre todo. Sin embargo, la relatividad general de Einstein describe algo completamente distinto. Allí, el espacio y el tiempo no son un fondo fijo. Son dinámicos, pueden curvarse, deformarse e incluso interactuar con la materia y la energía. Cuando los físicos intentan combinar estas dos visiones en una teoría de gravedad cuántica, el resultado es sorprendente. El tiempo desaparece de las ecuaciones fundamentales. Esto no es una metáfora, es un resultado matemático real. En la ecuación de Wheeler-DeWitt, una de las formulaciones más importantes en este campo, el universo completo se describe sin ninguna variable de tiempo. No hay antes ni después, no hay evolución explícita, solo una descripción estática del estado del universo. Esto crea lo que se conoce como el problema del tiempo en la gravedad cuántica. Si la ecuación más fundamental del universo no contiene tiempo, entonces surge una pregunta inevitable. ¿De dónde proviene nuestra experiencia del tiempo? Una posible respuesta es que el tiempo no es fundamental en absoluto, sino emergente, es decir, aparece solo cuando observamos el universo a gran escala, como un efecto colectivo de procesos más básicos. Otra propuesta sugiere que el tiempo surge de relaciones internas dentro del universo. En lugar de existir como algo externo, el tiempo sería una forma de correlación entre sistemas físicos. Por ejemplo, lo que llamamos tiempo podría ser simplemente la relación entre un sistema que actúa como reloj y el resto del universo. En este enfoque no hay un reloj universal, solo hay sistemas que se comparan entre sí. Incluso se han realizado experimentos con fotones entrelazados que apoyan esta idea, mostrando que la percepción del tiempo puede surgir de relaciones cuánticas internas sin necesidad de un tiempo externo absoluto. Esto lleva la idea aún más lejos. El tiempo podría no ser algo que el universo tiene, sino algo que emerge de cómo estamos dentro del universo. Pero esto todavía no resuelve el misterio completo, porque incluso si el tiempo emerge de la física cuántica, todavía necesitamos entender por qué sentimos que fluye en una dirección clara del pasado hacia el futuro. Y aquí es donde entra en juego una de las leyes más extrañas y asimétricas de toda la física, la termodinámica. Si la relatividad y la gravedad cuántica ya han puesto en duda la existencia de un tiempo absoluto, la termodinámica añade algo todavía más intrigante, una dirección clara en el tiempo. Porque hay un hecho extraño en toda la física fundamental. Casi todas las leyes conocidas son simétricas en el tiempo, es decir, funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. Si grabas una colisión de partículas o el movimiento de un sistema físico y lo reproduces al revés, las ecuaciones siguen siendo válidas. Las leyes de Newton, la relatividad, la mecánica cuántica, todas tratan el tiempo de forma reversible, no distinguen entre pasado y futuro. Pero hay una única excepción, la segunda ley de la termodinámica. Esta ley establece que la entropía, que es una medida del desorden o de la cantidad de configuraciones posibles de un sistema, siempre tiende a aumentar en un sistema cerrado. En términos simples, los sistemas evolucionan de estados más ordenados a estados más desordenados. Un vaso de agua caliente se enfría, el humo se dispersa, los objetos se rompen, no se reconstruyen espontáneamente. Nunca vemos el proceso inverso de manera natural. Nunca vemos el humo regresar a su forma original o el calor fluir espontáneamente de lo frío a lo caliente. Esto introduce algo fundamental, una flecha del tiempo. Mientras las leyes microscópicas no distinguen pasado de futuro, la termodinámica sí lo hace. Nos dice en qué dirección ocurren los procesos reales en el mundo macroscópico. Pero aquí está el punto más importante. La segunda ley no es una ley fundamental en el mismo sentido que la gravedad o la mecánica cuántica. Es una ley estadística. Surge del comportamiento colectivo de grandes cantidades de partículas. No prohíbe que el proceso inverso ocurra, simplemente lo hace extremadamente improbable. Por ejemplo, no es imposible que las moléculas de un líquido se reorganicen espontáneamente en un estado más ordenado, pero la probabilidad es tan infinitamente pequeña que nunca lo observamos en la práctica. Esto significa algo profundo. La dirección del tiempo que experimentamos no está escrita directamente en las leyes fundamentales, sino que emerge del comportamiento estadístico de la materia
Entonces surge una pregunta aún más profunda. Si las leyes fundamentales no tienen dirección del tiempo y la flecha del tiempo emerge de la probabilidad, ¿por qué sentimos el tiempo como algo que avanza de forma tan clara y constante? Porque aquí no estamos solo hablando de física, estamos hablando de experiencia, y eso nos lleva a la última capa del misterio, la mente humana y cómo construye la sensación del tiempo. Hasta ahora hemos visto cómo la física moderna ha ido desmantelando la idea de un tiempo absoluto, mostrando que puede ser relativo, emergente o incluso ausente en las ecuaciones fundamentales. Pero aún queda una pregunta final, quizás la más personal de todas. ¿Por qué sentimos el tiempo como algo que fluye? Porque, sin importar lo que digan las ecuaciones, nuestra experiencia interna es extremadamente clara. Sentimos un pasado que ya ocurrió, un presente que estamos viviendo y un futuro que todavía no ha llegado. Esta sensación es constante, directa y profundamente real para la conciencia. Sin embargo, la neurociencia sugiere que esta experiencia podría no ser una propiedad del universo externo, sino una construcción del cerebro. El cerebro no percibe el tiempo como una entidad directa. En lugar de eso, integra información, recuerdos y predicciones en una narrativa continua. El pasado se construye a partir de la memoria, el futuro se anticipa mediante modelos internos, y el presente es simplemente el punto donde estas dos funciones se encuentran. En otras palabras, el flujo del tiempo podría ser una forma en la que el cerebro organiza la información, no una característica fundamental del universo. Esto encaja sorprendentemente bien con la idea del universo bloque en física, donde todos los momentos existen simultáneamente en una estructura completa. En ese escenario, la sensación de movimiento a través del tiempo sería similar a leer una película cuadro por cuadro y creer que el movimiento es algo real dentro de la imagen. Cada ahora sería solo un estado del cerebro dentro de una estructura más amplia ya completa. Esto no significa que la experiencia del tiempo sea una ilusión sin valor, es una construcción extremadamente útil. Permite la memoria, la planificación, la toma de decisiones y la supervivencia. Sin esta sensación de flujo temporal, la vida consciente como la conocemos probablemente no sería posible. Pero desde el punto de vista de la física, la pregunta sigue abierta. ¿Estamos experimentando una propiedad real del universo o una interpretación interna de una estructura que no fluye en absoluto? Einstein parecía inclinarse hacia la segunda opción. La relatividad sugiere que no hay un presente universal, la mecánica cuántica complica aún más la idea de evolución temporal fundamental, y la termodinámica introduce una dirección del tiempo que emerge de la probabilidad, no de leyes básicas. Y aún así, la sensación de tiempo sigue siendo innegable. Quizás el mayor misterio no sea si el tiempo existe, sino cómo algo que no parece fundamental puede sentirse tan real. Y aquí es donde todo se une. La física, la cosmología, la termodinámica y la neurociencia apuntan hacia una misma idea inquietante. El tiempo, tal como lo vivimos, podría no ser una característica básica del universo, sino una consecuencia de cómo estamos incrustados dentro de él. Einstein lo llamó una ilusión obstinadamente persistente. Y un siglo después, seguimos intentando entender exactamente qué quiso decir con eso. Si este tipo de exploración te interesa, suscríbete para más contenido como este, deja tu like y comparte el video.